Hola, bienvenido a YouScience. Este video es una continuación de uno de nuestros videos del canal llamado Fuerzas electrostáticas, ley de Coulomb. Y aquí abordaremos únicamente la resolución de ejercicios de este tema. Sin más que decir, empecemos. Como primer ejemplo, tenemos la siguiente instrucción. La distancia entre Q1 y Q3 es de 40 milímetros y Q2 se encuentra justo en medio de ellas. Calcula la fuerza resultante sobre la carga Q2. Muy bien. Para ello nos están pidiendo que todas las fuerzas de acción van a resaltar sobre Q2 y que la distancia entre Q1 y Q3 es de 40 milímetros. Es decir, que la distancia que hay entre Q3 y Q1 es de 40 milímetros. Sin embargo, la distancia que hay entre Q2 y Q3 pues prácticamente es de 20 milímetros y la distancia que hay entre Q2 y Q1 también son 20 milímetros, dado que en la instrucción nos dice que Q2 se encuentra justo en medio de ellas. Bien. Por lo tanto, vamos a tener que buscar la interacción de las fuerzas entre la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga Q2 y la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 2. Para ello vamos a recurrir a la fuerza de Coulomb. Fuerza es igual a una constante, la constante K, por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. En el video anterior habíamos hablado que es el producto de las cargas. Sin embargo, han surgido pequeñas dudas, donde si nos dicen que tenemos que conservar el signo negativo de algunas cargas, por lo que recomendamos que este producto siempre, úsenlo como un valor absoluto, es decir, no tomen en cuenta las cargas negativas o las cargas positivas, sino automáticamente todo el resultado de este producto de las cargas siempre va a ser positivo, ya que el signo de las cargas sí nos van a ayudar, pero al momento de escribir el diagrama de cuerpo libre para saber hacia dónde se ubica cada vector. Muy bien, entonces en este caso, para encontrar la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, pues va a ser la constante K, donde la constante K, recordemos que tiene un valor de K, es igual a un valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Entonces en este caso tenemos el valor de la K por la fuerza, por la carga 1, que es un micro Coulomb, que en Coulomb se equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulombs, multiplicado por el valor de la carga 2, en este caso 4 microcoulombs, que son 4 por 10 a la menos 6 coulombs, y todo eso dividido entre la distancia que separa a Q1 y a Q2, siendo esta de 20 milímetros, o mejor dicho, transformado en metros, de 0.02 metros elevados al cuadrado. Todo esto nos va a dar un valor de 90 newtons. Bien, en el siguiente vamos a escribir un poquito más abajo esto. Vamos a calcular la fuerza resultante
entre la carga 3 y la carga 2. Nuevamente va a ser la constante K por el valor de la carga 3, que en este caso son 2 menos 2 microcoulombs. No importa, vamos a agarrarlo como valor absoluto, dándonos 2 por 10 a la menos 6 coulombs por el valor de la carga 2, que en este caso serían 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre la distancia que los separa, y nuevamente serían 0.02 metros elevados al cuadrado. Esto nos daría un valor de 180 newtons. Muy bien, pero ahora es importante dibujar el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Siempre hay que dibujarlo para que estos ejercicios sean más amigables al momento de resolverlo. Bien, el origen de mi plano cartesiano pues lo tengo que dibujar sobre la carga de interés. En este caso, Q2. Bien, entonces la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué le hace la carga 1 a la carga Q2? Bueno, como son cargas iguales, estas se van a repeler. Por lo tanto, Q2 se va a alejar de Q1. Entonces tengo un diagrama que se va a ir hacia arriba. Por lo tanto, en mi pequeño diagrama, vamos a escribir aquí que la fuerza resultante entre las cargas 1 y 2 es hacia arriba. Es decir, la fuerza 1, 2, que ya habíamos encontrado con un valor de 90 newtons, va hacia arriba. Y luego voy a hacer otra pregunta. ¿Qué le hace la carga 3 a la carga Q2? Bueno, como esta Q2 es positiva, por la existencia de Q3 al ser negativa, pues se va a ver atraída. Por lo tanto, Q2 se va a desplazar hacia Q3. Por lo tanto, también tengo otra fuerza resultante de la fuerza ejercida por las cargas 2 y 3. Entonces la fuerza 3 y 2, 180 newtons. Como ambos vectores están yendo hacia arriba, pues los puedo sumar porque los vectores van arriba. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a 180 newtons más 90 newtons. Esto dándome un resultado final de 270 newtons. Este segundo ejemplo nos dice: determine la fuerza resultante sobre la carga Q3 en el siguiente sistema de cargas. Muy bien. En este problema, pues nuestra carga de interés va a ser Q3. Por lo tanto, tenemos que averiguar qué le sucede a la carga Q3 por la existencia de convivir con la carga Q1 y la carga Q2. Muy bien. Pues para ello vamos a tener dos fuerzas de interacción, las cuales acabamos de decir: la fuerza 1,3, la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3. Donde vamos a tomar la ley de Coulomb, que es fuerza igual a la constante K por el producto de las cargas Q1 y Q2 respectivamente entre la distancia que separa dichas cargas. Recordando que, enfatizando que el producto de estas cargas pues siempre lo vamos a trabajar como valor absoluto, un número positivo. Y los signos de las cargas nos van a servir para dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre eficazmente. Donde K, hay que recordar que tiene un valor nuevamente de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Bien. Entonces, para encontrar la fuerza electrostática entre la interacción de las cargas 1 y 3, pues tenemos la constante K multiplicado por el valor de la carga Q1, que en este caso son 3 microcoulombs, y transformados a coulombs son 3 por 10 a la menos 6 coulombs
multiplicado por la carga 3, que en este caso son 4 por 10 a la menos 6 coulombs entre la distancia que la separa. Bueno, entre la carga Q1 y la carga Q3, pues bueno, aquí tenemos solo una pequeña parte de 10 milímetros. Y además de ello tenemos otra parte que son otros 20 milímetros. Por lo tanto, la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3 son de 30 milímetros. Transformados a metros, pues ya sabemos que son 0.03 metros. Bien, entonces cuando yo divida entre la distancia que los separa, que es 0.03 metros elevados al cuadrado, me va a dar un valor de 120 newtons. Para el siguiente caso, calcular la fuerza entre la carga 2 y la carga 3, puesto que 3 es la carga de interés, siempre se va a repetir en este caso, pues es la constante K multiplicada por el valor de la carga Q2, que en este caso son menos 2 microcoulombs, pero recordando que lo tomemos como un valor positivo por el valor absoluto de su multiplicación, pues nos va a quedar como 2 por 10 a la menos 6 coulombs multiplicado por 4 por 10 a la menos 6 coulombs dividido entre la distancia que separa las cargas 2 y 3. Bueno, la distancia que separa a 2 y a 3 podemos observar en el diagrama que únicamente son estos 20 milímetros transformados a metros, corresponden a 0.02 metros y hay que elevarlos al cuadrado. Resolviendo las operaciones matemáticas, me va a quedar un valor de 180 newtons. 180 newtons. Muy bien, ahora una vez que yo ya conozco estas cargas, pues vamos a proceder al diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre siempre hay que resolverlo porque es el que nos va a dar la pauta para poder saber hacia dónde van nuestros vectores de acuerdo al signo de las cargas, ¿no? Muy bien, pues recordemos que la carga Q3, al ser de interés, pues aquí se dibuja mi origen de la carga. Entonces, para la fuerza 1 entre 3, como son cargas positivas, pues entre Q1 y Q3, al estar aquí el origen, pues Q3 se va a alejar de Q1 porque es una carga positiva. Entonces, se dibuja un vector hacia aquí, que es la fuerza 1, 3. Dibujándola en mi plano cartesiano que yo tengo aquí, pues se va a ir hacia la derecha, ¿no? Entonces, aquí es el sentido de la fuerza 1, 3, de la cual ya buscamos su valor y es de 120 newtons. Bien, para el siguiente caso, ¿qué le sucede a la carga Q3 por la existencia de Q2? Como Q2 es negativa, Q3 se va a ver afectada por una carga de atracción hacia Q2. Por lo tanto, mi otro vector, como está aquí el que acabamos de dibujar, pasarlo al diagrama de cuerpo libre, pues es hacia este lado, ¿no? Con una magnitud que ya habíamos encontrado entre la fuerza 2 y la fuerza 3 de 180 newtons. Bien, como estos vectores son opuestos, es decir, uno se va a la izquierda y uno se va a la derecha, tienen sentido diferente y dirección diferente, diferentes magnitudes, pues los voy a tener que restar. En este caso, como 180 es más grande, pues es el primero que escribo. Y la fuerza resultante pues puede ser escrito de esta manera: la fuerza ejercida por la carga 2 menos 3, la carga 2 entre 3 menos la fuerza resultante entre la carga 1 y la carga 3. Sustituyendo valores me va a quedar 180 newtons menos 120 newtons, dándome un total de 60 newtons. Pero como este es el valor más grande, es el vector más grande, al restarle solo 120, pues este vector se queda de su lado correspondiente. Por lo tanto, el vector se va hacia la izquierda. Y cuando yo dibuje mi vector, pues el vector resultante es el que se va hacia aquí
con una fuerza resultante de 60 newtons. Aquí pueden escribirlo como la fuerza resultante es igual a 60 newtons hacia la izquierda o con un ángulo de 180 grados. Como último ejemplo, nos dicen la carga Q4 se encuentra a la misma distancia de 8 milímetros de las cargas Q1, Q2 y Q3. Determina la fuerza resultante sobre Q4. Bueno, pues el ejercicio se está haciendo muy claro y nos está diciendo que tenemos que calcular la fuerza resultante sobre Q4, ¿no? Muy bien, pues primero sabemos que tenemos que utilizar la fuerza es igual a K por el producto de las cargas Q1, Q2 con su valor absoluto entre la distancia que los separa al cuadrado, es decir, vamos a utilizar la ley de Coulomb, donde K, recordamos que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado, ¿no? Pues como tenemos tres cargas alrededor de la carga Q4, pues vamos a tener tres fuerzas resultantes en las que interactúa individualmente la carga Q4. ¿Cuáles van a ser estas? Bueno, tenemos que calcular la fuerza de interacción electrostática entre la carga 1 y la carga 4, quedándonos como K por Q1 por Q4 entre la distancia que los separa al cuadrado. De igual manera nos va a quedar la fuerza entre la carga 2 y la carga 4, que nos va a quedar como K por Q2 por Q4 entre R al cuadrado. Y ya para finalizar nos va a quedar la fuerza 3 con respecto a la 4 de la carga Q3 por la carga Q4 entre la distancia al cuadrado. Bien, vamos a sustituir en la primera fórmula y nos va a quedar como K por el valor de Q1, que en este caso serían 2 por 10 a la menos 6 coulombs, por el valor de la carga Q4, que sería 1 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre la distancia que los separa, que es la misma para todas las partículas, que en este caso va a ser de 0.008 metros al cuadrado. Esto nos va a dar un valor de 281.25 newtons. Para la fuerza resultante electrostática entre las cargas 2 y 4, pues procedemos de la misma manera. Va a ser K por el valor de la carga Q2, que en este caso son 4 por 10 a la menos 6 coulombs, multiplicado por la carga Q4, que nuevamente vuelve a ser 1 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre la distancia al cuadrado que la separa, siendo de 0.008 metros al cuadrado, dándonos un valor de 562.5 newtons. Y para finalizar de manera análoga, vamos a proceder para calcular la fuerza resultante entre la carga 3 y la 4, pues va a ser K por el valor de la carga Q3, que en este caso son 3 por 10 a la menos 6 coulombs, multiplicado por el valor de la carga Q4, que en este caso sería 1 por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia que es la misma para todas según el ejercicio, 0.008 metros cuadrados, dándonos un valor de 421.87 newtons. Bien, aquí va a ser muy importante donde vamos a dibujar el diagrama de fuerzas. Esta parte es primordial, siempre hay que dibujarlo, porque como en la fórmula de la ley de Coulomb no utilizamos los signos de las cargas, el diagrama de fuerzas nos va a ayudar hacia la dirección y el sentido de estas fuerzas para poder encontrar el vector resultante. Muy bien, pues como estamos tratando de encontrar la fuerza resultante sobre la carga Q4, pues el origen de mi plano cartesiano va a ser sobre esta carga, ¿de acuerdo? Entonces luego vamos a traspasarlo de esta manera aquí en el diagrama de cuerpo libre. Bien, si me doy cuenta y prolongo esta línea, que es de mi eje Y, el ángulo de 120 grados se parte y me quedan aquí 60 grados y 60 grados equitativamente, ¿no? Muy bien, vamos a proceder con otro color para que no perjudique con los colores ya establecidos. Y en este caso tenemos que la fuerza de interacción entre la carga Q1 y la carga Q4, como son positivas, pues estas se van a repeler. Entonces Q4 se va a alejar de la carga Q1, entonces nos va a quedar hacia abajo este vector, ¿de acuerdo?
Este vector va a ser el de la fuerza 1, 4. Por lo tanto, cuando nosotros lo pasemos a nuestro diagrama de cuerpo libre, aquí abajo vamos a tener el vector de la fuerza 1, 4, que ya habíamos calculado previamente arriba, pues solo copiamos su valor, siendo de 281.25 newtons. Bien, luego procedemos de la siguiente manera. En este caso, nos damos cuenta que la carga Q4 es positiva y la carga Q2 es negativa. Entonces, la carga Q4 se va a ver atraída por la carga Q2 porque son cargas contrarias. Es decir, Q4 se va a acercar a Q2 porque eso es lo que provoca la existencia de la carga Q2 hacia la carga Q4. Entonces, la carga Q4 se va a ir hacia donde está la carga Q2 y vamos a tener la fuerza 2, 4. Cuando yo lo pase en mi diagrama aquí, pues voy a tener la fuerza de 2,4 que tiene un valor de 562.5 newtons que habíamos encontrado previamente arriba en la fórmula, ¿no? Y ya para terminar nuevamente vamos a preguntarnos qué le sucede a la carga Q4 por el simple hecho de que la carga Q3 existe ahí. Como es una carga positiva la carga Q4 y la carga Q3 es una carga negativa, pues va a ser una fuerza de atracción. En este caso, es decir, la carga Q3 va a atraer a la carga Q4 hacia él. Por lo tanto, Q4 se va a ir hacia donde está la carga Q3. Y aquí se va a experimentar la fuerza de interacción electrostática 3,4. Cuando yo lo pase en el diagrama de cuerpo libre, pues me va a quedar algo muy parecido aquí, quedándome una fuerza de la fuerza 3,4 con un valor de 421.87 newtons. Muy bien, y si me doy cuenta y analizo el dibujo y ahora lo paso al diagrama de cuerpo libre, aquí yo tenía 60 grados, tanto aquí como aquí. Por lo tanto, aquí en esta parte pues simplemente me quedan 30 grados, lo cual voy a dibujar en mi diagrama de cuerpo libre. Aquí me quedan 30 grados. Y como es la misma imagen para la carga Q3, pues aquí tenía 60 grados, aquí me vuelven a quedar 30 grados. Por lo tanto, aquí me quedan un ángulo de 30 grados. Ahora vamos a proceder a resolver la tablita, como habíamos visto en el video anterior, que estoy dejando aquí el enlace, para que ustedes puedan visitarlo si tienen alguna duda de cómo resolver esta parte que vamos a trabajar ahora. Muy bien, tenemos que llenar la tablita. Vamos a utilizar otro color, vamos a hacerlo del color negro, donde esta tablita tenía que tener pues el vector. Tenemos que tener el vector en este caso. Después del vector teníamos que tener el ángulo alfa, Después de tener el ángulo alfa, teníamos que tener la componente X, que la componente X hay que recordar que se calcula como la magnitud del vector o de la fuerza, en este caso, mejor pongamos fuerza, por el coseno del ángulo alfa. Y luego teníamos que encontrar por último la componente Y, que se calculaba como la magnitud de la fuerza, que es nuestro vector, ejemplificado en este ejemplo, por la función seno del ángulo alfa. Muy bien, entonces vamos a proceder a sumar los valores posteriormente después para obtener las sumatorias y a efectuar las operaciones matemáticas que nos están diciendo aquí. Muy bien, vamos a hacerlo de una manera en la que vayamos encontrando los vectores uno por uno. Para ello hay que recordar que siempre vamos a tomar el ángulo desde aquí, desde acá, ¿no? Entonces empieza mi recorrido para poder encontrar el primer vector. Bueno, empiezo a recorrer y me doy cuenta que aquí es el primer vector que yo me topo. Pero en todo mi camino pues recorrí los 90 grados que habían aquí y luego recorrí otros 90 grados dándome 180. Y esos 180 pues le tengo que sumar nada más 30 grados dándome un total de 210 grados. Entonces el vector de magnitud 562.5 newtons tiene un ángulo total de 210 grados. Vamos a continuar mi recorrido
otra vez vuelvo a empezar desde aquí para verme cuál va a ser el siguiente vector que yo me voy a topar. Bueno, y veo que el siguiente vector que me voy a topar es este, el vector que tiene una magnitud de 281.25 newtons. Me doy cuenta que ya recorrí 90 grados aquí, luego recorro otros 90 y me dan 180, y yo la casualidad que aquí volví a recorrer otros 90 dándome un total de 270 grados. Bien, ya solo me falta un vector para representar en la tabla y vuelvo a comenzar desde aquí. Me doy cuenta que al cruzar por acá ya llevo 90 grados, más otros 90 grados cuando llegue aquí me dan 180, y en este caso pues vuelvo a llegar hasta aquí y tengo 270. Sin embargo, si solo ocupamos 30 grados acá, pues esto nos queda como 60 grados, que es lo mismo que habíamos obtenido pues de la imagen que está aquí. Entonces mis 270 grados que ya llevan recorridos más mis 60 grados, pues me va a dar un total de 330 grados para el vector que tiene una magnitud de 421.87 newtons. Para llenar la tabla ya como nos están pidiendo en cada columna, pues simplemente hay que realizar la operación matemática de la magnitud del vector f, que es aquí donde está nuestro vector. Vamos a colocar un paréntesis f, por el coseno de este ángulo, ¿no? Entonces 562.5 newtons por el coseno de 210 grados nos va a dar un valor de menos 487.14 newtons. Luego 281.25 por el coseno de 270 grados nos va a quedar como 0 newtons. Y luego 421.87 newtons por el coseno de 330 grados nos va a quedar un valor de 365.35 newtons, ¿no? Y ya brincamos a la columna donde tenemos que encontrar las componentes y, que es la magnitud del vector por el seno del ángulo alfa. Entonces nos va a quedar 562.5 por el seno de 210, nos va a dar un valor de menos 281.25 newtons. Pasamos con el siguiente y el vector con la magnitud de 281.25 newtons por el seno de 270 grados nos va a quedar como nuevamente menos 281.25 newtons. Y ya para terminar, pues vamos a tener el vector con una magnitud de 421.87 newtons por el seno de 330 y nos va a quedar como menos 210.935 newtons, ¿no? Ahora lo único que vamos a tener que hacer pues va a ser sumar todos estos valores que nos están dando para poder encontrar las componentes de las sumatorias X y de las sumatorias Y. Entonces vamos a obtener las sumatorias. Cuando yo sume todas las componentes X me va a dar un valor de menos 121.79 newtons. ¿Cómo obtuve este valor? Pues simplemente colocando en la calculadora todas estas magnitudes, ¿no? Menos 487.14 newtons más 0 newtons más 365.35 newtons nos da un valor de menos 121.79 newtons. Lo vamos a hacer de manera análoga para las componentes Y, encontrar su sumatoria, y ustedes van a obtener un valor de menos 773.44 newtons. Y ya, conociendo estos valores, pues vamos a rescatar dos fórmulas que habíamos visto en los videos anteriores, que son para encontrar la fuerza resultante como la raíz cuadrada de las sumatorias de las fuerzas en X elevado al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas de Y elevado al cuadrado. En este caso, pues vamos a sustituir pertinentemente para encontrar el valor y nos va a quedar como que la fuerza resultante va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X. En este caso es un valor de menos 121.79 newtons, lo cual no nos tiene que causar problemas porque al elevarlo al cuadrado se va a volver positivo y luego lo vamos a sumar con el cuadrado de las sumatorias de las fuerzas en Y, que es menos 173.44 newtons elevado al cuadrado. Esto nos va a dar un resultado de una fuerza resultante
de 782.97 newtons. Y nos faltan nada más pues encontrar el ángulo en el que interactúa, y vamos a rescatar la fórmula que decía para encontrar el ángulo beta. Pues este va a ser igual a la tangente inversa del cociente del valor absoluto de la sumatoria de las fuerzas en Y entre las sumatorias de las fuerzas en X también en su valor absoluto. Es decir, aquí, aunque nuestras sumatorias sean negativas, en la fórmula de la tangente inversa para encontrar el ángulo siempre van a ser valores positivos. Por lo tanto, en este caso nos va a quedar que beta es igual a la tangente inversa de la división de la sumatoria de las fuerzas en Y en valor absoluto. Si es menos 773.44 newtons, en valor absoluto se vuelven 773.44 newtons. 773.44 newtons entre la sumatoria de las fuerzas en X en valor absoluto, siendo un valor de 121.79 newtons. Realizando las operaciones pertinentes nos va a dar un ángulo beta de 81.05 grados. ¿Bien? Entonces ahora cuando yo vaya a dibujar mi vector, pues les voy a mostrar cómo se debe realizar de manera pertinente. Para este video es lo más recomendable lo que les voy a mostrar para que lo hagan de manera eficiente. Bien, lo primero que tienen que revisar son los valores de las sumatorias de X y de Y. Me doy cuenta que ambos son negativos, lo cual me dice que los valores de mis X tienen que ser negativos y los valores de mis Y son negativos. ¿Y dónde se cumple eso? Bueno, el único lugar donde se cumple es en el cuadrante 3 de mi plano cartesiano. ¿Por qué? Porque aquí las X tienen que ser negativas y aquí las Y tienen que ser negativas. Por lo tanto, mi vector lo voy a dibujar por aquí. Ese es mi vector resultante, por lo menos su sentido. Y de ahí, pues voy a poner su magnitud. Su magnitud ya la conocemos, es esta que está aquí. Entonces mi vector resultante va a tener una fuerza de 782.97 newtons, que es este valor que está aquí. Y ya solo me falta expresar su ángulo. Este ángulo que obtuvimos de 81.05 siempre es con respecto al eje X más cercano que esté cerca de este vector. Entonces el eje más cercano de las X de este vector pues es este que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto dibujo su abertura del ángulo respectivamente con un ángulo de 81.05 grados. Te agradecemos que llegues hasta el final del video y nos gustaría que nos apoyaras con un me gusta y compartiendo el video si esta información ha sido de tu agrado y te ha sido de utilidad. Te recordamos que esto es YouScience.